Antes de comenzar con el video, el equipo de The Shadow Games me hizo recientemente una entrevista en la cual hablo un poco sobre el juego y de mí. En la descripción del video y todas mis redes estarán los enlaces para dicha entrevista. Aún si no es por la entrevista, su contenido es muy ameno y de gran calidad, así que les recomiendo echarle un buen vistazo. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a revisar el uso de Floodgates, Hand Traps y cartas de side deck contra el meta. En el video revisaremos muchas de estas opciones, qué tan buenas son, cuándo usarlas, algunas consideraciones de estas mismas y muchas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi experiencia y uso contra estos mismos decks. Esto en conjunto de mi baja calidad como jugador, si consideran que hay muchas cartas que hicieron falta, hay muchos mejores momentos donde se puedan utilizar o que mucha de la información está errónea o que de otra forma puede mejorar, por favor déjenlo en los comentarios. La idea es estar haciendo esto de forma regular para poder corregir el formato y poder ayudar a la mayoría de los jugadores posibles. Lo otro es que voy a estar intentando cubrir la mayor cantidad de cartas posibles porque no tengo forma de saber con qué cartas cuenta cada uno. Esto también puede ayudar a explorar algunas opciones de formatos pasados que puede que ya tengan o que sería muy bueno que pudieran tener. Se acaba resumiendo a intentar ayudar a la mayoría de jugadores posibles. Los decks competitivos en los cuales nos vamos a estar enfocando son 6 y estos son los dinosaurios, Dogmatica Invoked, que va a ser el único híbrido que vamos a mencionar, los Drytron, los Setlic, los Virtual World y los Zodiac. Hay algunos otros candidatos como lo puede ser el Dragon Link, que todavía está experimentando con muchos objetivos, algunas listas Infernoble Knight que tienen exactamente lo mismo y algunos de estos decks ya son incluso híbridos consolidados como puede ser Early con Zodiac, estos mismos con Dogmatica y muchos más, pero la idea es que tengamos las mismas bases. Sobre las cartas no vamos a hablar de cada una, van a estar apareciendo en conjunto de su leyenda, de qué tanto valor, qué tan buenas son, y para las cartas que tengan 2 estrellas o más, esas las vamos a estar mencionando un poco más de por qué deben de estar haciendo esto, qué valor les acaba dando, y esto es simplemente para poder complementar. De forma obvia, si hay alguna otra carta genérica o alguna carta de su mismo arquetipo que tenga una función similar a algunas de las que vamos a estar cubriendo, entonces también puede serles útil. Lo último es que tengan en consideración que todos los ejemplos que vamos a estar mencionando son basados en juegos promedios. Todos estos decks tienen la capacidad de poder jugar sobre una, 2 de estas cartas, alrededor de estas, a pesar de esto. Va a depender muchísimo de qué tan buena fue la mano, cuántas cartas están abriendo su mismo deck, pero tengan en consideración que todo lo que se va a estar mencionando es basado en un juego promedio, en un juego regular. Habiendo hecho todas estas notas, vamos con los decks. Primero vamos a hablar sobre los dinosaurios. Esta es la estrategia más agresiva que tenemos en el meta recientemente. Esto gracias a la increíble potencia que tiene el Ultimate con Doctor Tyrano. Tiene una consistencia increíble gracias a cartas como Fossil Dig, Soul Eating Hoviraptor, Miscellaneosaurus y algunas interacciones adicionales que nos pueden agregar cartas a la mano o incluso ponerlas en el campo. Ya que muchas de las listas no se basan en el uso de su extra deck, pueden estar utilizando para múltiples propósitos. Pueden estar yendo por monstruos de rango 4, monstruos de Link, y esto puede ayudar a que sean mucho más agresivos o incluso a poner negaciones temprano en el campo. Algunas consideraciones específicas que vale la pena tener del deck de dinosaurios es que Miscellaneosaurus es una carta tremenda, pero la protección solamente la está dando en la main phase, por lo que jugar alrededor de esto, es decir, activar efectos en la draw, standby phase, main 2, battle phase, puede ayudarles con esto. Lo mencioné brevemente, pero ya que no utilizan el extra deck de forma fija, pueden estar utilizando monstruos para negaciones como Lagia o Dolka, pueden estar utilizando Pot of Extravagance para tener muchos más recursos, pueden ir por muchos monstruos de Link. Lo último, y hay que recalcar mucho en este punto debido a lo importante que es que este deck tiene una excelente protección gracias a Lost World y al Miscellaneosaurus. Miscellaneosaurus es específicamente en la main phase como ya mencioné, pero Lost World es un tanto más general. Vamos a empezar revisando los Floodgates que podemos utilizar contra los dinosaurios. Primero, como había mencionado, vamos a hablar solamente de los que tienen 2 o más estrellas y los que solamente tienen una van a tener la misma nota sobre cómo podrían estar usándolas. Hay muchas que son bastante obvio, pero vale la pena repetir esto. Vamos a empezar con Abyss Dweller. Este se está metiendo con los efectos en cementerio. Esto detiene específicamente el segundo efecto de Miscellaneosaurus, el cual es importante ya que está invocando de manera especial desde el deck, y también los efectos de Babycerasaurus para poder generar muchos más cuerpos. Por la parte a mano, Iwato prácticamente desactiva todas las funciones del deck. Ultimate con Doctor Tyrano no puede estar activando, Dolka no sirve de nada, incluso si llegan a encontrar la forma de ponerlo en campo para el turno del oponente, no pueden hacer nada y los obliga a entrar a fase de batalla para deshacerse de este, que a menos de que puedan extender de alguna forma muy específica, solamente Ultimate con Doctor Tyrano puede hacerlo. Anti-Spell Fragance va a depender mucho de la mano. Si tienen muchas cartas de poder, muchos buscadores como Fossil Dig o Pot of Extravagance, puede ser una buena carta. De otra forma pueden empezar con Oviraptor, Miscellaneosaurus y con esto pueden ir por Tornado Dragon y pueden deshacerse de esta carta. Funciona casi exactamente igual Deck Lockdown, ya que esta no permite que se estén agregando cartas, así que si tienen muchos buscadores, con esto podrían estar castigando mucho. Dimensional Fissure es una carta increíble porque forza a que tengan que
que destruir esta carta o en el proceso van a perder muchos recursos, y el cementerio es algo indispensable para esta estrategia. Ghost Unmatch lo ideal es encadenarla cuando se esté invocando su segundo monstruo. Esto usualmente va a ser por algún efecto como la destrucción de Babycerasaurus, el efecto de Miscellaneosaurus y alguno que se le parezca. Ya que muchas de sus cartas no comparten atributos, con esto pueden castigar mucho. Imperial Iron Wall va a estar entorpeciendo el juego. No van a poder utilizar el segundo efecto de Miscellaneosaurus, pero es importante de que lo estén utilizando en un buen momento. De otra forma podrían estar pagando costo de estar removiendo y esta carta va a quedar inservible. Imperial Order es casi lo mismo que Anti-Spell Fragance, con la diferencia de que esta se puede encadenar a la primera magia y con esto pueden castigar un poco más. Por la parte de Lose One Turn, entorpece mucho el turno. Va a poner a los monstruos en modo de defensa, no va a permitir que los monstruos invocados de manera especial estén activando. Todavía tienen la Normal Summon, que esto puede ser muy importante. Tienen efectos en cementerio como de Miscellaneosaurus, Babycerasaurus y muchos otros, pero les puede ayudar mucho. Macrocosmos es prácticamente lo mismo que Dimensional Fissure. Este castiga mucho y provoca que tengan que poner a Tornado Dragon o a Nightmare Phoenix en el campo. Por la parte de Majesty Sphinx es increíble contra esta estrategia. Se basan mucho en los efectos de monstruos para poder realizar sus jugadas. Lastimosamente es débil al Ultimate Conductor Tyranno debido al cuerpo que este mismo representa. Mistake lo ideal es poderlo encadenar en la primera búsqueda. Con esto hacemos que el oponente esté perdiendo ese mismo efecto y lo ponemos en una situación muy precaria. Por la parte Mystic Mine es una carta excelente porque lo paraliza por completo. Ya dijimos lo dependiente que es a efectos de monstruos, y esto incluso podría hacer que tenga que sacrificar su campo para poder invocar Phoenix. En muchas ocasiones, si su deck se los permite, pueden simplemente estar atacando y con esta carta van a poder ganar fácilmente. Necrovalley entorpece muchísimo el turno, ya que no permite que se estén removiendo cartas, que las cartas salgan del cementerio y mucho más. Tiene una interacción muy peculiar con muchas cartas, como el segundo efecto de Oviraptor, el segundo efecto de Miscellaneosaurus. Son muchas las cartas que acaba deteniendo. Por la parte de Baguska entorpece mucho. Todos los monstruos quieren llegar, no importa en qué posición, y estar activando efecto. Y ya que este va a hacer que ninguno de esos monstruos, a menos de que sea un Link, pueda hacer esto, entonces los va a frenar mucho. Quiet Life va a depender mucho de la mano. Hay algunas que pueden no utilizar la Normal Summon o deshacerse de esta carta y después utilizar la Normal Summon, pero podría valer la pena explorarla. Por la parte de Skill Drain, lo ideal es estarla encadenando al Oviraptor o al Arcosaur. Esto es cuando ya están comprometiendo uno de los efectos, y allí es donde tenemos que voltear esta carta. Hay que recordar que todavía tienen efectos en cementerio, como ya lo mencioné, de Miscellaneosaurus, de Babycerasaurus, pero puede ser una buena opción. Por la parte Soul Drain va a estar castigando el cementerio. Ya mencionamos un poco esto con Abyss Dweller, pero ya que esta carta se tiene que estar activando, ya que esta es una carta de trampa, lo ideal sería que la estuvieran activando antes de que vayan a activar dicho efecto. Por ejemplo, si están activando al Arcosaur que está destruyendo a Babycerasaurus en la mano, tienen que activarlo en ese momento para que cuando se intente resolver el efecto del Babycerasaurus en la siguiente ventana no puedan hacer esto. Summon Limit es una carta tremenda, tienen que estarla activando en el intento de la tercera invocación. Pueden incluso arriesgarse a usarlo en el segundo y prácticamente no hace ninguna diferencia, pero esto es simplemente para hacer que el oponente gaste muchos más recursos, como lo podría hacer la Double Evolution Peel, Miscellaneosaurus y mucho más. Ver Cambió One es bastante lógica. Este deck se basa en monstruos de solamente tipo dinosaurio, y si no pueden poner el segundo cuerpo en campo, no pueden ir por Phoenix y prácticamente se paraliza el turno. Por la parte de Vanity Sphinx, prácticamente les acaba el turno. Al menos de que tengan algo muy fortuito como Infinite Impermanence o similar, esta carta puede simplemente estar atacando hasta que ganamos el duelo. Y por último, Zombie World. Esta carta entorpece algunas cartas porque hace que los monstruos sean de tipo zombie, y ya que muchas cartas necesitan tipos dinosaurio, sea en campo o en cementerio, esto podría ayudarles de muchas formas. Por la parte de las hand traps, primero tenemos Artifact Lancia. Esta les permite estar frenando a Miscellaneosaurus, la Double Evolution Peel, la invocación de Giant Rex, sea como costo o simplemente para que se llegue a invocar, y la invocación normal del Ultimate Conductor Tyranno. Como tal, no paraliza el turno, pero las opciones que le dejan son muy pocas y esto puede ayudarles mucho. Ash Blossom puede ser muy buena, se la tienen que estar lanzando a la primera búsqueda o al segundo efecto de Miscellaneosaurus. Estos son los puntos en los que generalmente vamos a poder generar mucho más valor. Lastimosamente el deck puede buscar tanto, puede invocar, puede lanzar piezas al cementerio, así que va a depender mucho de la mano sobre qué tan buena va a ser esta carta. Por la parte de Chaos Hunter tenemos que activarlo a la primera oportunidad. Tiene una interacción muy similar a lo que es Artifact Lancia, con la ventaja de que este nos está dando un cuerpo. Lastimosamente, ya que está poniendo un cuerpo en campo, hay algunas cartas que pueden estar utilizando para poder destruirla y van a poder salir de este lock. De no ser así, es una carta muy buena y que vale la pena considerar. Diddy Crow se lo tenemos que estar lanzando a Miscellaneosaurus cuando están activando su primer efecto y cae al cementerio, o al blanco que está buscando Oviraptor revivir en cementerio. Tiene un buen valor, incluso podrían estarlo utilizando en algunos puntos específicos, como estarse asegurando que no se tiene una pieza para remover con el efecto de la Double Evolution Peel, el segundo monstruo dinosaurio para la invocación del Ultimate Conductor Tyranno, pero estos son los que en general recomendaría revisar. Dimension Shifter lo tienen que activar inmediatamente. Hay muchas cartas que pueden estar lanzando en respuesta a esta carta, como lo puede ser Miscellaneosaurus, y todavía van a tener el valor, así que idealmente tienen que estarla lanzando, ya que va a dejar al oponente sin generar cementerio, le va a causar muchos problemas. Por la parte de Effect Veiler, lo ideal sería lanzarlo al Arcosaur o al Oviraptor, porque estos son usualmente los que están provocando la búsqueda de la carta que nos
nos hace falta, sea Miscellaneosaurus, sea la destrucción de Babycerasaurus, y con eso que se empieza a generar todo el combo. Por la parte de Evenly Match es una buena carta, lastimosamente no generan mucho campo, no comprometen mucho como otros decks, pero podría simplificarlo mucho, podría quitarles Lost World, Dolka, Ultimate Conductor Tyrano, e incluso si tienen alguna magia o trampa, también se va a acabar yendo allí. La siguiente carta que valdría la pena mencionar sería Infinite Impermanence. Si el oponente va primero, tendríamos que estarlo utilizando en Oviraptor o en Archosaur, esto para poder detener la búsqueda tan indispensable que mencionábamos con Effect Veiler. En caso de que la quieran estar utilizando segundo, lo ideal sería utilizarla en el Ultimate Conductor Tyrano o en Dolka, esto para poder quitarnos las dos negaciones de monstruos o simplemente que nos vaya a poder trabar los monstruos en el campo. Nibiru es una muy buena carta de poder utilizar, el problema es que es muy difícil de poder resolver debido al efecto de Miscellaneosaurus, e incluso hay muchos jugadores que pueden poner a Dolka antes de que esto llegue a suceder y esta carta queda inservible, pero en general tiene un buen valor. Cyframe Gear Gamma es muy buena en realidad, hay que encadenarla al efecto de Oviraptor o al segundo efecto de Miscellaneosaurus. Otro buen blanco también puede ser al Archosaur, ya que con esto están buscando destruir y que todos los efectos se comiencen a desencadenar. Es una buena carta de tener en general y tiene la gran ventaja de que puede ser utilizada yendo primero o segundo. Skullmeister es una carta increíble, lo ideal sería utilizarla al efecto de Miscellaneosaurus o de Babycerasaurus. Es una carta fenomenal, es muy flexible y también tiene la gran ventaja de que puede ser primero o segundo. Para las cartas de side deck tenemos Alpha de Master Beast. Esta va a forzar el uso del Ultimate Conductor Tyrano, de Dolka o de Miscellaneosaurus. Dependiendo de qué efecto estén activando, puede ser que el turno se simplifique mucho y puedan empezar a jugar. Incluso cuando están utilizando un deck que se basa en estos tipos, pueden sacar mucho más valor, aunque lastimosamente van a tenerse que encontrar contra estos efectos y es difícil sacar mucho más valor. Appointer of the Red Lotus es una buena carta en general. Al estar viendo la mano del oponente, tienen que estar yendo por su starter o el buscador de Miscellaneosaurus. Si no es alguna de estas cartas, pueden ir por una carta de poder, alguna pieza clave, pero esas serían las que recomendaría. Book of Eclipse pone todos los monstruos boca abajo. Esta fuerza el uso de Miscellaneosaurus o cualquier tipo de interacción que tenga. Lo mismo está aplicando para Book of Moon, se está deshaciendo del Ultimate Conductor Tyrano o de Dolka. Incluso en ocasiones forza también el uso de Miscellaneosaurus o su misma interacción. Breakthrough Skill es una buena carta, se parece mucho a Effect Veiler e Impermanence, así que tienen que utilizarla en Oviraptor o en Archosaur. God by the Grave también es muy buena, idealmente se la tienen que utilizar a Miscellaneosaurus cuando se está activando su primer efecto o al Babycerasaurus, sobre todo cuando ya la destruyeron. Por la parte de Chain Disappearance es una carta que no se ha utilizado en muchísimo tiempo, pero ya que acaba removiendo, si se la podemos lanzar al Babycerasaurus, con esto nos vamos a poder asegurar que no van a poder generar recursos de más, no van a poder generar esta doble destrucción que usualmente están obteniendo con Oviraptor y lo van a poner en muchas complicaciones. Todavía pueden estar generando mucho valor de otras cartas, pero van a tener que sacrificar recursos verdaderamente y no simplemente estar jugando alrededor de esto. Crackdown también es una buena carta, se la tienen que estar utilizando Oviraptor, Babycerasaurus, Ultimate Conductor Tyrano o Dolka. Esto es básicamente sus starters o sus monstruos jefes. Dependiendo de qué carta estén robando, podrían tener usos bastante interesantes. Por la parte de Dark Hole va a forzar una interacción, sea el uso de alguna magia trampa, sea el uso de Miscellaneosaurus. Por la parte de Dark Ruler No More va a simplificar muchísimo el juego. Aun cuando tengan Miscellaneosaurus, esta no va a hacer nada y van a poder jugar en paz. Es muy raro que el deck llegue a jugar magias o trampas, aunque las hand traps todavía son un factor. Different Dimension Ground la tienen que estar utilizando en la draw o en la standby phase, ya que el efecto de Miscellaneosaurus es un efecto rápido. Si le están activando en la main phase, van a poder encadenar y todavía van a obtener el valor de esta carta. Es importante tener esto en mente. Por la parte de Dino-Wrestler Pancratops, lo ideal es entrar a fase de batalla, atacar a Dolka y luego utilizar su efecto para poder destruir otra carta. Evidentemente, el oponente podría estar utilizando alguna carta como Dolka, Ultimate Conductor Tyrano, pero tiene buen valor. El problema es que dependerá de cuántos monstruos tenga en el campo y qué tanto se vaya a comprometer el oponente sobre el valor de esta. Drag Down into the Grave es prácticamente lo mismo que Appointer of the Red Lotus. Tienen que estar yendo por el starter o la pieza de combo esencial. Por la parte del Eradicator tienen que estar llamando magias. Es muy raro que estén utilizando trampas y dependiendo de la mano podrían dejarlo con solamente una o dos cartas para poder realizar sus jugadas. Floodgate Trap Hole, lo ideal sería lanzarlo a Oviraptor, a Babycerasaurus o al Ultimate Conductor Tyrano. Algunos de estos efectos todavía podrían tener interacciones, como que el Ultimate Conductor Tyrannus utilice su efecto en sí mismo para desaparecer del campo y todavía tener un valor, pero esto de forma mucho más activa los pone boca abajo y les quita mucho de su uso. Por la parte de Chalice acaba siendo como Infinite Impermanence. Si vamos primero, hay que utilizarlo en Oviraptor o en Archosaur. Si vamos segundo, utilizarlo en Dolka o en el Ultimate Conductor Tyrano, el que nos permita jugar. Por la parte de Droplet es lo mismo que la carta anteriormente mencionada, solamente que este tiene la bondad de que puede ser Dolka y también el Ultimate Conductor Tyrano. Full Force Virus va a depender mucho de la mano del oponente. Hay que recordar que este efecto todavía estaría activando el efecto de Babycerasaurus, así que podría ser incluso contraproducente, pero si estamos solamente destruyendo sus starters, entonces puede ser una buena carta. Ice Dragon's Prison recomendaría utilizarla a la primera oportunidad o cuando están en la fase de batalla. Es muy raro que tengan a Lagia en el campo, la negación universal, y si llegan a utilizar esta carta en la fase de batalla, van a poder jugar alrededor del uso de Miscellaneosaurus y cuando ya comprometieron muchísimos recursos. El uso de Kaijus es algo indispensable.
indispensable, sea que se deshagan del Ultimate con Dr. Tyranno o de Dolka, podría simplificar mucho el juego y con esto van a poder jugar mucho mejor. Lava Golem les consume la Normal Summon, pero aplica exactamente lo mismo para poderse deshacer de Tyranno y de Dolka. Lightning Storm va a simplificar el campo o van a obligarlo a que utilicen Miscellaneosaurus o alguna carta que se le parezca. Mind Control para seleccionar a Dolka o al Ultimate con Dr. Tyranno. Las cartas de Mirror tienen un muy buen valor, específicamente Mirror Force y Drowning Mirror Force, ya que los están destruyendo o los están regresando al deck. Son buenas cartas en general. Mistaken Arrest la tienen que encadenar a la primera búsqueda y es algo muy similar a lo que nos da Mistake, simplemente no lo van a dejar buscar. My Body as a Shield lo pueden utilizar contra Oviraptor o contra el Ultimate con Dr. Tyranno. Esta es una interacción un tanto interesante porque a pesar de que es para los monstruos del oponente, todavía con esto vamos a poderla activar y nos vamos a deshacer de ese monstruo. Por la parte de Needle Sealing, lo ideal sería poderlo utilizar en la primera ventana. Esto idealmente porque lo que seguiría sería una invocación de Xyz, una invocación de Link, y es específica la ventana en la que la podamos utilizar. Pero si se les presenta la oportunidad, pueden estar utilizando en la fase de batalla y van a poder obtener incluso mucho más valor. Quaking Mirror Force entra en prácticamente los efectos de las Mirror, solamente que esta no pone los recursos en cementerio a la mano, los deja en el campo, lo cual dependiendo su deck podría ser algo que podrían aprovechar. Regeki los obliga a utilizar Miscellaneosaurus o cualquier carta que se le parezca. Shared Right va a depender de la mano del oponente. Si necesita buscar muchas cartas, entonces van a poder corregir su mano, van a poder llenarse de recursos, pero usualmente van a intentar jugar alrededor de esto, así que acaba siendo un 1x1, pero es una buena opción a explorar. Por la parte de Silent Graveyard, hay que encadenar este efecto antes de la activación del efecto en cementerio. Como lo había mencionado con el Archosaur y el Babycerasaurus, hay que utilizarlo en el efecto del Archosaur y no cuando el Babycerasaurus ya está intentando activar. Las cartas Solems idealmente tenemos que usarlas en los efectos potentes, que idealmente son el Archosaur o el Oviraptor. Si lo hacen en la Normal Summon es incluso mucho mejor. Storming Mirror Force entra en la categoría de las Mirror, ya lo había mencionado. Swords of Concealing Light obliga al oponente a responder o va a tener sus monstruos boca abajo, lo que no les va a dar su propio beneficio. Tenji Spirit Vishuda le forza una interacción. Esto es un tanto simple debido a que Dolka y Ultimate con Dr. Tyranno pueden jugar alrededor de esta, pueden jugar a pesar de esta, pero sigue siendo una buena opción. Torrential Tribute en cuanto está cayendo Oviraptor, Dolka o el Ultimate con Dr. Tyranno. Idealmente esto debe ser sin Miscellaneosaurus, de otra forma no van a tener el valor. Triple Tactic Talents, lo ideal sería robar Dolka, Ultimate con Dr. Tyranno o al estar viendo la mano del oponente quitar el starter, quitar la carta que les va a buscar a Miscellaneosaurus. Y por último, Xyz Core seleccionando a Lagia o a Dolka para que solamente se tengan que cuidar del Ultimate con Dr. Tyranno. El siguiente deck que vamos a cubrir son los Dogmatic Invoked. Este es un deck que maneja sus recursos de forma increíble. Gracias a la interacción de una y dos cartas pueden tener acceso hasta 2 y 4 interacciones para el turno del oponente. Algunas de estas interacciones, negaciones, no hacen target, pueden negar, pueden remover, son en realidad muy potentes. Y debido a esta característica de que con 1 o 2 cartas pueden construir su campo, esto les abre la posibilidad a que puedan utilizar todas las demás cartas sobrantes para poder tener campos mucho más sólidos o para poder ser mucho más agresivos. Tiene una increíble versatilidad para poder jugar al control o al beatdown. Algunas consideraciones importantes que deben de tener es que Nadir Servant puede estar enviando piezas del extra deck al cementerio y estas mismas piezas van a tener muchísimo valor dependiendo del momento del juego y qué se esté buscando gracias a este. Muchas de sus cartas generan muchísima ventaja en economía de cartas. Puede ser desde algo simple como Punishment, que se acaba siendo un +1 por el efecto que nos va a dar desde cementerio la carta que estemos enviando allí, o incluso algo mucho más simple como el motor de Invoked, que con una sola carta podemos estar teniendo acceso a negaciones, un monstruo increíblemente potente que puede estar atacando todos los monstruos en la forma de Purgatrio, monstruos para poder rebotar a otros y muchos más. Tiene acceso a una negación que no hace target de la mano de Floodelis, que esta es muy importante también. Y por último, Mekaba tiene la capacidad de negar y remover, pero deben de tener la carta correcta en la mano para poder aplicar esto. Para las cartas que vamos a utilizar contra Dogmatic Invoked, primero tenemos Abyss Dweller. Esta lastimosamente solo afecta a Titanic Lad, a la Elder Entity y a Invocation. No es una carta específicamente buena, pero sí puede detener ciertas interacciones. Vale la pena explorarla. A mano Iwato prácticamente desactiva todo el campo rival. Solamente tenemos que preocuparnos por Punishment. Pero si obviamente no tiene cartas boca abajo, entonces es una carta excelente. Anti-Spell Fragrance alenta muchísimo el juego. Invoca que veamos a Mekaba y o a Ecclesia. Todavía van a poder hacer algunas jugadas básicas como de Link, pero esto los ralentiza muchísimo. The Lockdown va a depender mucho de la mano, pero si solamente tiene cartas para buscar como Nadir, Terraforming, Magical Meltdown, entonces es una carta excelente. Dimensional Fissure castiga el manejo y generación de los recursos. Como muchas cartas necesitan caer al cementerio o enviar piezas al cementerio, esto podría ser una muy buena opción, sobre todo al estar deteniendo Invocation y Punishment. Ghost and Match entorpece la invocación de Mekaba. Lo ideal es estarle encadenando a esta misma para que pierda su efecto. Imperial Order, lo ideal es estarlo encadenando a Invocation o a Nadir. Pueden estar dejando que utilicen Terraforming y otras cartas, pero tienen que comprometer la carta ideal para que puedan obtener el máximo valor de esta. Inspector Border los obliga a poner un monstruo del extra deck en el campo para que puedan siquiera activar un efecto. Todavía con esto es un tanto sencillo gracias a Nadir Servant y otras cartas, pero vale la pena mencionarla. Macrocosmos tiene la lógica de Dimensional Fissure, solamente que esta es una carta de trampa y por momentos podría esto ser incluso mucho mejor.
Majesty's Fiend le afecta muchísimo debido a que se concentra en efectos de monstruos. Lastimosamente todavía van a tener Punishment, así que es difícil poder capitalizar sobre esta carta. Mistake castiga muchísimo y es muy difícil de lidiar. No es fácil poner dos monstruos en el campo, al menos no sin poder utilizar todas las cartas de la mano para poder estar yendo por Phoenix, así que esta es una excelente carta. Mystic Mine va a poder detener casi todas sus interacciones, pero todavía pueden utilizar Punishment, así que tengan cuidado. Necrovalley le afecta a Nadir e Invocation. Es una buena opción, pero no es tan buena como lo mencionado con los dinosaurios. Baguska es una carta excelente porque no permite que pasen los efectos de Ecclesia y de Alistair. Generalmente acaba consumiendo un turno, lo que es excelente. Quiet Life es una carta excelente porque el deck quiere utilizar su normal y special summon en todo momento. Esta les puede comprar fácilmente un turno. Rivalry of Warlords tienen que encadenarlo al efecto de Invocation con un monstruo de Link en campo. Con esto no van a permitir que puedan estar yendo por la misma fusión. Skill Drain va a detener el efecto de Alistair y de Ecclesia. Incluso podría detener el de Mekaba si acaban comprometiendo todas sus trampas en el campo. Spell Canceller es similar. Castiga mucho las cartas que buscan, cartas como Nadir, Terraforming y otras. Summon Limit la tenemos que encadenar a Invocation. Si el oponente no llega a tener Nadir en su mano, con esto le estamos acabando el turno. Para las Hand Traps tenemos primero Artifact Lancia. Esta la tenemos que encadenar a Invocation y prácticamente va a caer sin ningún uso. También frena el uso de Maximus, aunque esta no es la carta más popular para Dogmática. Ash Blossom es una carta ideal. La carta que idealmente tendríamos que estar deteniendo, castigando es Nadir. De otra forma sería a Alistair para poder detener Invocation o la búsqueda final de Titanic Lad, ya que con esto van por Fleur de Lis y es una negación menos. Chaos Hunter frena Maximus y entorpece el uso de Invocation. Es una excelente carta a estar poniendo. Lastimosamente la tenemos que estar poniendo un poco antes de lo debido, pero también es una buena opción. Diddy Crow sería lo ideal utilizar en el Alistair en cementerio o Titanic Lad. Con esto podemos provocar que el oponente pierda recursos o que simplemente no los pueda generar. Dimension Shifter no permite que se pueda resolver Punishment, no puede generar el cuerpo en campo con Alistair y tampoco puede utilizar a Mekaba porque necesita enviar al cementerio como costo. Drollan Lockbird es una carta excelente debido a cuánto busca. Esta carta va a depender mucho de los complementos en mano, pero lo ideal es lanzarla a la primera búsqueda. Effect Veiler es simple, solamente hay que lanzarla a Alistair o a Ecclesia. Evenly Match es una carta increíble, debido a cuánto están comprometiendo en campo, usualmente lo van a obligar a que Mekaba tenga que negar esta o van a simplificar mucho el campo. Ghost Bell pueden utilizarla sobre Invocation o Nadir. Es un tanto peculiar que se puede utilizar sobre Nadir, pero acaba funcionando como una segunda Ash Blossom. Por la parte de Ghost Ogre, utilícenla sobre Ecclesia, ya que necesitan ese cuerpo en campo para poder tener la negación de Fleur de Lis. Ghost Reaper en Winter Cherries lo ideal es utilizarla sobre Mekaba porque simplifica mucho el juego. Aun cuando pueden tener acceso a Punishment y Fleur de Lis, esta carta hace una diferencia. No Material hay que lanzarlo en Almirage, en Gardna o en Artemis, cualquiera de los blancos que estén pensando utilizar los jugadores de Invoked para poder estar yendo por Mekaba. Infinite Impermanence hay que lanzarla a Alistair, a Ecclesia o si estamos yendo segundo a Mekaba es un excelente blanco. Cyframe Gear Gamma es prácticamente lo mismo que Impermanence debido a que esta acaba quitándole el efecto tan esencial. Algunas veces quitar el cuerpo también es algo útil. Retribute puede frenar Punishment y algunas cartas similares. Retaliating Sea se la tienen que encadenar Invocation y con esto la van a remover. Lastimosamente todavía van a poder buscar su otra copia de Alistair, su segunda copia de Invocation, pero esto los puede retrasar mucho en el duelo. Sauravis les ayuda a poder jugar sobre Punishment. Hay muchos decks que con esto pueden romper los campos fácilmente. Skullmaster es muy versátil. Se lo pueden estar lanzando Invocation, se lo pueden lanzar a Titanic Lad. Hay muchísimas cartas que resuelven en cementerio. Lastimosamente no va a paralizar el turno como tal, pero sí le podrían estar quitando la búsqueda que haga la diferencia. Para las cartas de side deck, primero tenemos Alpha, que forza la interacción. Esta es una muy buena carta para empezar. El uso de Artifact Sight también es muy bueno porque lo deja sin el extra deck. Esta la tienen que estar utilizando cuando caiga Alistair en el campo o cuando estén utilizando Invocation. Pero recuerden que si ya tienen un monstruo del extra deck en el campo, todavía pueden utilizar las jugadas de Dogmática y va a perder valor esta carta. Así que lo ideal es utilizarla en Alistair. A Pointer of the Red Lotus hay muchos momentos donde la podemos utilizar. Pueden utilizarla inmediatamente para poder quitarle el starter. Pueden esperar a que comprometan algunos recursos como sea la búsqueda de Invocation y quitarla. Tienen que estar yendo por cartas de poder como Nadir. Es muy flexible, pero es una buena carta. Book of Eclipse desactiva Mekaba y Fleur de Lis. Si por alguna razón no lo pueden negar, van a poder jugar en paz. Solamente se tienen que preocupar por Punishment y algunas cartas similares. Book of Moon va a acabar desactivando a Mekaba o Fleur de Lis. Lastimosamente tiene que ser uno de dos, pero dependiendo de la mano, dependiendo del campo, puede tener mucho valor. Breakthrough Skill se la tienen que utilizar a Alistair o Ecclesia. También se lo podrían utilizar a Mekaba, pero no es exactamente lo que se busca. Call by the Grave para poder seleccionar a Alistair, a Titanic Lad o lo enviado por Nadir. Esto podría ser que el oponente se confíe y obtengan mucho más valor. Chain Disappearance se la tienen que utilizar a Alistair y si llega a resolver van a dejar al oponente sin la parte de Invoked. Es una excelente carta. Cosmic Cyclone se la tienen que utilizar a Invocation o a Magical Meltdown. También puede servir para las cartas boca abajo, como cuando estamos yendo segundo y queremos destruir Impermanence. Punishment tiene bastantes usos. Crackdown tienen que estar seleccionando a Alistair o Ecclesia. Esto para poder desactivar el uso de las otras cartas del motor. También se lo pueden encadenar Invocation para poder robar el monstruo del atributo correcto y van a obligar al oponente a que pierda el efecto o a que gaste
recursos de más. Crush Card Virus está golpeando a toda la parte dogmática, podría ser buena en ciertas circunstancias. Dark Hole obliga a que se utilice a Mekaba o desactiva esta carta en conjunto de Flow de Lis porque ya no van a tener Ecclesia en campo. Deck Devastation Virus encadenará la búsqueda de Alistair o Ecclesia, ya que está esta en mano, la vamos a destruir y realmente no tienen mucho más valor. Different Dimension Ground se la pueden estar encadenando a Invocation, a Nadir o a Punishment. Esto porque necesitan las cartas caer al cementerio para poder tener sus segundos efectos, sus efectos secundarios. También la pueden utilizar en otros puntos como cuando está cayendo Alistair, pero esto es para poder obtener el mayor valor posible. Todavía se van a enfrentar a Mekaba, pero lo van a castigar, lo van a alentar muchísimo. Dimensional Barrier tiene buen valor, va a detener la fusión, el uso de Invocation. Dino Wrestle Pancratops es una carta excelente. Cuando lo estén poniendo en el campo, pasen a fase de batalla, desháganse de algún monstruo, va a ser muy difícil que no se puedan llevar algo y luego utilicen el efecto para poder llevarse algo. Force el uso de Mekaba y Flow de Lis, es una carta excelente. Drag Down into the Grave tienen que quitar el acceso a Dogmática o Invoked. Hay algunas manos que no son muy afortunadas que incluso con esto podrían paralizarlo. Eradicator Epidemic Virus va a depender de la mano, hay que llamar magias. Incluso pueden estar esperando a que el oponente haga por ejemplo la búsqueda con Alistair de Invocation y en ese momento van a poder utilizarla para poder obtener el máximo valor. Evenly Match es una buena carta, depende de qué tanto estén comprometiendo en el campo, pero podría mermarlo muchísimo. Floodgate Trap Hole lo ideal es utilizarlo en Ecclesia, también puede ser en Alistair, pero va a ser muy específico para que podamos tener valor, sobre todo porque Invocation puede estarlo utilizando todavía en campo. Forbidden Chalice para poder ir por Alistair, Ecclesia o Mekaba, simplemente quita un monstruo, una negación, una interacción. Forbidden Droplet es exactamente lo mismo, solamente que este puede ser hasta 2 monstruos. Harpy's Fair Duster forza la negación o simplifica el campo, es una carta excelente. Ice Dragon's Prison hay que utilizarla en Ecclesia y o Alistair. Esto es un tanto peculiar porque es difícil poder obtener el máximo valor de esta, pero avanzado un poco el duelo le da muchísimo valor. Interrupted Kaiju Slumber simplifica el campo o forza la negación, como sea es algo excelente de hacer. Para los Kaiju hay que deshacerse de Mekaba o Ecclesia, el que sea que les esté dando problemas. Lava Golem para deshacerse de los dos, esto es incluso mucho mejor. Lightning Storm es una carta tremenda ya que permite deshacernos de los monstruos o de las magias y trampas, así que dependiendo de cuál les esté dando muchos más problemas van a poder acabar eligiendo. Mind Control para tomar control de Ecclesia o de Mekaba, desactivando uno de los dos motores o forzando una interacción, lo cual es excelente. Mistaken Arrest hay que encadenarlo a la primera búsqueda, esta castiga muchísimo. My Body as a Shield les puede permitir jugar alrededor de Punishment o de la Elder Entity, hay algunas veces que se confían en esto y pueden sacar mucho valor. Needle Ceiling hay que utilizarla a la primera oportunidad, usualmente cuando están comprometidos para el OTK el oponente se va a acabar confiando y aquí pueden capitalizar. Night Beam es una carta interesante ya que va a forzar el uso de la carta a través de otras cartas, es decir que usen otra carta como cadena 2 y luego la carta que seleccionaron como cadena 3 y de no ser así simplemente les va a poder ayudar a deshacerse de esta. Pianísimo tiene el mismo uso de My Body as a Shield, los protege de Punishment y la Elder Entity. Las cartas de Mirror, específicamente la Quaking Mirror Force, pueden neutralizar el uso de las cartas Dogmática. Raigeki es lo mismo que Dark Hole, que Interrupted Kaiju Slumber. Shared Ride, el deck busca muchísimo, con esto podremos generar muchísimos recursos y poner al oponente en problemas. Para las cartas de Solemn hay que golpear la Normal Summon, si logramos detener esta carta prácticamente se le acaba el turno al oponente. Super Polimerización, podemos utilizar al Modragon utilizando a Mekaba y Ecclesia, no se puede encadenar a esta, así que es una carta tremenda. Swords of Concealing Light forza el uso de alguna carta, puede ser Punishment, puede ser Mekaba, es una excelente carta. Tenji Spirit Vishuddha nos permite deshacernos de Mekaba o de Ecclesia, en el proceso nos pueden estar negando esta carta, pero son menos cartas con las que tenemos que lidiar. Torrential Tribute, cuando está apareciendo Ecclesia, va a ser difícil resolver esta porque usualmente ya está Mekaba en campo, pero si no tienen la trampa, entonces van a poder incluso deshacerse de Mekaba, lo cual es un excelente valor. Triple Tactic Talents para poder robar a Mekaba, Ecclesia o la carta Starter en mano, esto no va a cambiar mucho en prácticamente todas las hojas. Twin Twister simplifica el juego u obliga a que el oponente responda. White Howling hay que utilizarla a la primera oportunidad, ya que algunos combos pueden empezar con Terraforming y cartas así, incluso podrían sorprenderse del valor. Wiretap nos permite deshacernos de Punishment sin el peligro de la segunda carta que está enviando al cementerio. Drytron es el deck más reciente que se ha estado uniendo al juego competitivo. La gran particularidad que tiene acceso a este deck es que está tributando como costo, en conjunto a algunas cartas específicamente de Cyber Angel Venten, que su efecto no es una vez por turno y tiene una flexibilidad increíble cuando se le ve de cerca, es lo que hacen a este deck muy potente. Hablando un poco de Cyber Angel Venten, esta carta no es una vez por turno, así que nos puede generar entre 1 y 5 búsquedas por turno dependiendo de qué tan buena sea la mano. Uno de estos aspectos increíbles es que nos busca monstruos Light Fairy. Con esto podemos estar buscando Extenders, Hand Traps, cartas que en su Normal Summon funcionan como Stratos, Floodgates y mucho más. Algunas consideraciones que deben de tener de este deck es lo ya mencionado, que las cartas tributan por costo, así que incluso negando el primer efecto van a tener un beneficio gracias a cartas como Venten. Venten no es una vez por turno, así que es una carta que hay que detener lo antes posible. Los efectos de los monstruos Drytron se pueden estar activando desde mano o cementerio, lo que les permite utilizar sus recursos de mucha mejor forma, o si el juego se llega a ser largo todavía pueden utilizarlos desde cementerio. Su magia ritual Meteornis permite invocar monstruos de
ritual desde la mano o el cementerio, lo que también le da una versatilidad increíble. Si quieren una explicación mucho más a fondo de este mismo arquetipo, ya le hicimos su análisis en solitario en el cual revisamos cada una de sus cartas. Vamos a revisar ahora los Floodgates que podemos utilizar contra Drytron. El primero es Abyss Dweller. Este no es específicamente bueno, pero debido a la forma en que están generados los combos, muchas veces quieren aprovechar las cartas en cementerio para poder generar las jugadas, sea que las están tributando en la mano, sea que las envían del deck al cementerio. Esto podría entorpecer el turno, pero en definitiva va a depender de la mano. A mano Iwatto va a desactivar toda interacción, es una carta increíble, y de nuevo, si logran encontrar la forma de dejarla en el campo, todavía tiene mucho más valor. Anti-Spell Fragrance obliga a ir por Phoenix, entorpece el turno. Va a depender también un poco de la mano, ya que si tienen previamente Venten, ya que pueden hacer todas sus jugadas, realmente no les afecta mucho. Deck Lockdown casi lo paraliza y fuerza que tengan que ir por una carta para deshacerse de esta carta. Esta sí es tremenda. Dimensional Fissure casi paraliza, forza el uso de algunas cartas como de Phoenix o de Unicorn. Necesitan mucho más generar cementerio que poder utilizar el cementerio, así que esta es mucho más importante. Ghost Match afecta el uso de links. Idealmente tienen que estar poniendo esta cuando ya hay un monstruo, cuando ya hay dos monstruos en el campo, para evitar que puedan seguir avanzando. Imperial Order la tienen que encadenar a Nova o a Meteornis, con esto va a perder el efecto. Inspector Border hay que cuidar su posición, tienen que ponerla en la zona 1, 3 o 5, es decir, no las que están enfrente de la zona de monstruo extra. Esto para poder jugar alrededor de Relinquished Anima y que con esto puedan quitarle su carta fácilmente. Nightmare Corruptor Ibli es una carta tremenda, forza que estén utilizando su Battle Phase o que tengan que gastar la Normal Summon para poder hacer una invocación de Link y poderse quitar el lock de esta carta. Macrocosmos les acaba el turno o tienen que utilizar recursos para poder ir por Phoenix. Majesty's Fiend prácticamente nos gana el duelo, es muy difícil que puedan estar yendo por una carta que pueda lidiar con esta. Mask of Restrict también es una carta tremenda, no pueden tributar por Drytron, no tienen el efecto de Venten, no tienen la invocación de ritual, así que prácticamente tienen que pasar. Mistake frena las búsquedas, idealmente tienen que encadenársela a su primer intento de buscar una carta. Mystic Mind fuerza que utilicen a Nightmare Phoenix y les puede comprar muchos turnos, es una carta también bastante buena. Necrovalley entorpece el uso de los monstruos Drytron, los hace de prácticamente un turno y tiene que ser desde la mano, de otra forma desde el cementerio no tienen uso. Rivalry of Warlords no permite invocar a Venten, Majesties y otras cartas, también detiene la invocación de Link, es una buena opción. Skill Drain castiga el uso de Links y si es la única jugada o si necesitan ese complemento para poder jugar, acaba siendo muy bueno. Soul Drain entorpece el turno, forza el uso de Phoenix. Spell Canceller forza la fase de batalla debido a que muchas veces dependen de las magias para poder estar buscando a Venten y poder generar la ventaja. Summon Limit tienen que activarla en la respuesta a la segunda invocación. Pueden incluso arriesgarse a la tercera, pero con esto todavía podrían generar la ventaja de algo como Venten, así que idealmente tiene que ser en la segunda invocación. There Can Be Only One entorpece muchísimo, forza que tengan que ir por Phoenix. No es tan difícil jugar alrededor de esta, sobre todo con las búsquedas que genera Venten, pero es una opción interesante. Vanity's Fiend comparte lo de Majesties, prácticamente toca el campo y vamos a ganar el duelo. Y por último, Zombie Ward afecta a Meteornis porque está pidiendo que tributemos monstruos máquina y esta las hace todos zombies. Para las hand traps primero tenemos al Ally of Justice Cycle Reader. Esta es una carta tremenda, sea que estén seleccionando a Venten o al Drytron que está activando en cementerio, idealmente los va a poner muy atrás en el duelo al oponente. Artifact Lancia detiene el uso de Eva y de los monstruos jefes Drytron. Los monstruos jefes realmente no se ven mucho, pero podría llegar a ser una opción. Chaos Hunter de la misma forma de Lancia detiene lo ya mencionado. Vale la pena mencionar que este monstruo tiene el mismo ataque que Majesty's Fiend, así que podría ser una forma de salir de este lock. Contact C tienen que utilizarlo antes de que esté llegando al campo Union Carrier o Relinquished Anima, entorpece bastante el turno. Diddy Crow se lo tienen que utilizar a Venten cuando estén intentando invocarla, al menos es el máximo valor. Dimension Shifter obliga a que se frenen las jugadas, es un efecto que dura y que no se puede quitar. Drone and Lockbird les paraliza el turno. Effect Veiler hay que utilizarlo en Union Carrier o Manju, no hay ninguna otra ventana en la que podamos utilizar esto. Ghost Bell and Haunted Mansion, lo ideal es estarlo utilizando cuando utilizan a Meteornis y quieren estar quitando al Union Carrier del campo. Con esto provocamos que Union Carrier quede en campo, Meteornis caiga al cementerio y realmente ya no hay forma de recuperarla. La Ghost Mourner tienen que utilizarlo en Union Carrier, prácticamente no hay ningún otro blanco. Ghost Ogre and Snow Rabbit tienen que utilizarlo en el Union Carrier. Hay algunos juegos en los que tiene que ser a la Normal Summon que genera la búsqueda, como lo puede ser Manju para evitar que vayan a ir por Dragoon. Ghost Reaper and Winter Cherries hay que ir por Union Carrier. Pueden quitarle también algún complemento como Zeus o Dragoon, pero va a ser muy difícil que la puedan aprovechar mejor. No Material hay que utilizarlo en Union Carrier o Venten cuando está siendo invocado de vuelta al campo. Infinite Impermanence sobre Union Carrier o Majesty's Ruler. Esta carta yendo a segundo nos puede salvar que podamos siquiera jugar. Zephyrim Jirgama Union Carrier, no hay otro blanco, o al menos es el mejor por mucho. Retaliating Sea hay que utilizarlo en respuesta al primer uso de Meteornis y con esto la vamos a poder quitar del juego. Hay muchas listas que solamente utilizan una de esta copia, así que es una carta fenomenal. Skullmeister hay que utilizarlo en Dawn Knight o en Gamma, es decir, el Gamma de los Drytron que les permite poner dos monstruos en el cementerio. Es una carta increíblemente versátil, pero esos son los dos blancos que recomendaría. Para las cartas de side deck primero tenemos Alpha de Master of Beast. Este es muy útil como una buena salida contra
contra Dragoon. Lastimosamente contra Majesty's Ruler no puede siquiera ser invocado. Artifact Site entorpece el turno. Hay que idealmente ponerlo cuando están apareciendo dos monstruos en el campo o cuando están haciendo la primera invocación de Link, que esto usualmente indica que van a estar pasando por esta. A Pointer of the Red Lotus hay que estar yendo por Venten o la carta que nos va a buscar a Venten. Ya que esta carta está en cementerio, no la van a poder tributar, no van a poder sacar beneficio, va a entorpecer mucho. Lastimosamente, ya que buscan tanto, va a ser difícil poder obtener mucho valor de esta carta, pero vale la pena mencionarla. Book of Eclipse para poder deshacernos de Dragoon y de Majesty, o cuando estemos viendo que hay dos cuerpos en el campo, porque esto implica la invocación de algún monstruo en Link 2. Book of Moon para poder responder a Majesty's Ruler o uno de los dos cuerpos en campo. Esto es muy similar a lo que dije con Eclipse. Called by the Grave para poder detener a Venten en cementerio que está intentando activar, al monstruo Drytron en cementerio que está intentando activar su efecto, o al Dawn Knight. Estos tres blancos son bastante buenos, dependerá mucho de la mano de rival, pero son buenas opciones. Chain Disappearance solamente la podemos utilizar sobre Union Carrier, no hace diferencia como si fuera un Trap Hole, así que simplemente tiene buen valor. Crackdown hay que utilizarlo en Venten para que no lo puedan estar tributando, o en Union Carrier para que no puedan obtener el valor de esta carta. La Crush Card Virus va a castigar manos muy específicas, lastimosamente pueden buscar mucho, así que esta no la recomendaría. Dark Hole para poderse deshacer de Majesties, realmente no tienen negaciones de magias a menos de que tengan algo como Herald of Perfection o algo similar. Dark Ruler No More para desactivar Dragoon y Majesties para poder simplemente poder jugar. Deck Devastation Virus va a castigar manos muy específicas, lastimosamente con tantas búsquedas es difícil poder capitalizar sobre estas cartas. Different Dimension Ground lo obliga a que se detenga o que pierda muchísimos recursos en el proceso. Usualmente simplemente van a dejar uno o dos monstruos en el campo como una defensa y van a acabar concediendo el turno. Dimensional Barrier podemos llamar ritual para que no pueda estar llegando Venten. Lastimosamente todavía pueden obtener valor de Venten cuando lo están tributando desde la mano, todavía pueden ir por jugadas de Xyz, de fusión, así que es difícil poder sacar mucho más valor de esta carta. Drag Down into the Grave hay que ir por Venten o la forma de acceder a esta. El Eradicator Epidemic Virus hay que ir por las magias, va a depender mucho de la mano. Forbidden Chalice sobre Union Carrier o Majesty's Ruler puede ser una carta buena yendo primero o segundo. Forbidden Droplet exactamente lo mismo, solamente que agregamos a Dragoon ya que esta no hace target. Full Force Virus dependiendo de la mano puede frenar o entorpecer muchísimo, ya que esta está revisando la defensa y todos los monstruos Drytron tienen 0 de defensa, así que hay algunas que prácticamente vamos a poder paralizar el turno. Lightning Storm para podernos deshacer de Majesty's Ruler y poder jugar. Mind Control para exactamente el mismo propósito. Mirror Force tiene un muy buen valor pero es difícil de resolver. Mistaken Arrest entorpece o paraliza, hay que encadenar a cuando se está intentando activar el efecto, incluso si es Venten la carta que tributan no van a poder obtener el valor agregado. My Body as a Shield para las cartas Herald y Cerberus puede ser una muy buena protección. Needle Sealing es muy difícil de resolver y en caso de que sea así hay que hacerlo a la primera oportunidad. Pianísimo para poder frenar a Herald y Dragoon. Raigeki para poder deshacernos de Majesty's Fiend o el campo completo dependiendo de qué tenga presente el oponente. Shell's Right nos genera muchísima ventaja. Si juegan un deck con muchas hand traps esta puede ser una excelente opción. Silent Graveyard entorpece el turno, hay que utilizarlo antes de que se active el efecto en cementerio. La Solemn Brigade hay que golpear la pieza clave, sea la invocación de Majesties, Dragoon, Zeus, Carrier, cualquiera de estas. Storming Mirror Force da un muy buen valor aunque es un tanto difícil de resolver. Las Swords of Concealing Light nos ayudan a deshacernos de Dragoon o de Majesty y con esto poder jugar en paz. Torrential Tribute cuando aparecen dos o más monstruos, hay que tener cuidado con cuando lo estamos utilizando ya que hay algunos monstruos invulnerables como lo es Dragoon. Triple Tactic Talents para poder robar a Dragoon, Majesties o simplemente cuando vemos la mano hay que quitar Venten o el buscador de esta misma. Luego tenemos a Edlic, que resulta ser el deck más lento de los que vamos a estar hablando. Ya es un tanto familiar para la mayoría de los jugadores ya que no ha salido del competitivo desde su aparición en abril. El objetivo del deck es poder poner al monstruo jefe Edlic en el campo, tiene muchas formas para poder hacerlo y con esto las cartas van a poder ganar efectos adicionales. Van a poder destruir cartas sin estar haciendo target, van a poderse meter con el cementerio del oponente y vamos a tener simplemente muchos efectos más. Tiene la gran ventaja de que Edlic no es siquiera un monstruo de vainilla. Este puede estar destruyendo cartas cuando se envía de la mano al cementerio, lo que le permite jugar contra Floodgates, que es una increíble ventaja, y tienen muchísimas formas de poderlo estar invocando, sea desde la mano, deck o cementerio. Algunas consideraciones que vale la pena tener para este deck es que es muy consistente en el aspecto de poner su monstruo jefe en el campo. Pueden llegar a detenerlo 1-2 turnos, pero una vez que este monstruo toque el campo, va a ser muy difícil deshacerse de este a menos de que lo logren remover. El deck depende completamente del cementerio. Pueden utilizar algunos efectos para poder paralizar a este y lo van a detener un turno, pero si no lo frenan por completo, simplemente van a tener que avanzar al siguiente y van a poder generar su ventaja. Y es un tanto obvio después de lo que he explicado, pero si por alguna razón no pueden poner a su monstruo jefe en el campo, el deck no hace absolutamente nada. Para los Floodgates que vamos a utilizar contra Edlic, primero tenemos Abyss Dweller, y este es bastante obvio, desactiva el cementerio, así que por 1 o 2 turnos vamos a poder hacer que no genere la ventaja gracias a este. Anti-Spell Fragrance va a depender mucho, si tiene cartas como Pot of Extravagance, Cursed Land y algunas similares, vamos a poder detener las búsquedas, la activación. De otra forma, el deck puede simplemente utilizar a Edlic para poderse deshacer de esta carta, o simplemente no le va a pesar y va a poner todas sus cartas boca abajo. Denko sé que suena
carta tremenda, ya que si no puede frenar que esta toque el campo, entonces va a desactivar todas las cartas boca abajo. Es una carta muy buena. Imperial Iron Wall no deja que se remueva, así que no pueden generar ventaja. Imperial Order hay que encadenarlo a las magias, sobre todo a la búsqueda del Cursed Earthland. Macrocosmos le pone muchísima presión, lo obliga a utilizar Conquistador o al mismo Edlic para deshacerse de esta carta. Majesty's Fiend le afecta a Edlic, pero solamente a esto. Todavía pueden poner un Edlic en el campo por alguna trampa y luego estar utilizando Conquistador para poder destruir este mismo. Necrovali es una carta increíble, lo detiene casi por completo, no se pueden estar sacando cartas del cementerio, no se pueden remover, tiene una muy buena interacción contra este deck. There Can Be Only One no permite obtener los efectos de las trampas, ya que no se pueden poner otro monstruo de ese mismo tipo. Unending Nightmare para las magias y trampas continuas tiene un valor interesante, sobre todo para poder detener los cuerpos y por ende los mismos efectos, y Vanity's Fiend nos puede regalar muchos duelos. Lastimosamente Edlic todavía lo puede estar destruyendo desde la mano, pero si no lo pueden hacer de esta forma, entonces simplemente vamos a convertir el juego en un beatdown. Para las hand traps, primero tengo a Lally of Justice Cycle Reader. Este nos permite estar removiendo uno o dos Edlic en el cementerio. En papel es una carta tremenda, pero es difícil poder capitalizar sobre esta misma. Artifact Lancia detiene la ventaja y también el efecto de Guaquero, que contra algunas estrategias esto también es muy potente. Ash Blossom and Joyous Spring para detener Awakening, Earthland y Sanguine. Esto es básicamente la forma en que invocan o agregan a la mano a Edlic. Chaos Hunter detiene la ventaja en cementerio, este incluso es continua, pone un cuerpo, así que es una carta muy buena. Diddy Crow para poder golpear a Edlic o la carta en cementerio que le vaya a dar ventaja. Dimension Shifter puede o paralizar el turno u obligarlo a que tenga que jugar de manera defensiva, porque si no va a perder muchos recursos. Evenly Match, si no tienen su counter que es Forever, los pone muy atrás. Generalmente van a quedarse con Edlic o la forma de estar invocando este mismo. Ghost Bell and Haunted Mansion para poder golpear la carta que invoque Edlic, ya que estas comparten ciertas características, acaba funcionando como una segunda copia de Ash Blossom. Ghost Ogre and Snow Rabbit a Cursed Earthland, lastimosamente todavía van a tener su segundo efecto en cementerio, pero al menos no lo van a poder agregar a la mano directamente. Infinite Impermanence podría tener algún uso negando alguna carta en la misma columna, pero esto es muy difícil de poder lograr. Cypherem Gear Gamma solamente para el efecto de Edlic, incluso nos puede dar cuerpos en el campo, lo que podría llegar a ser beneficioso. Red Reboot prácticamente lo paraliza un turno y si podemos capitalizar sobre esto es excelente. Sauravis para poder detener el primer efecto de Edlic, y por último Skullmaster para poder detener a Edlic o cualquier otra carta que está activando en cementerio. Lastimosamente hay muchos efectos en cementerio, así que no hay uno específico, pero dependiendo de la situación es el cual van a querer negar. Es una carta tremenda por lo versátil que es. Para las cartas de side deck tenemos a Alpha, esta forza la interacción o vamos a hacer que se regrese a Edlic a la mano. Todavía tienen varias cartas para poderlo invocar, pero si no tienen alguna de estas podemos jugar en paz, es una muy buena carta. A Pointer of the Red Lotus hay que ir tras el starter. Lastimosamente las cartas tienen valor todavía en cementerio, así que no da mucho más. Book of Eclipse y Book of Moon forza la interacción o van a perder el nombre de Edlic en el campo. Called by the Grave hay que lanzarlo a Edlic en cualquiera de sus efectos. Cosmic Cyclone hay que encadenarlo al blanco ideal. Esto puede ser a Cursed Earthland para poder detener la búsqueda y su efecto en cementerio. Puede ser uno de los monstruos que se están intentando invocar y que no van a tener efecto, y ya que le está removiendo no le va a generar más recursos desde el cementerio. Crackdown hay que utilizarlo sobre Edlic. Hay que recordar que aquí se pueden encadenar cartas como Conquistador. Una segunda copia en Edlic en la mano podría regresarle su primer copia, entonces hay que tener cuidado con esta. Different Dimension Ground es difícil de aprovechar debido a que pueden encadenar prácticamente todas sus cartas, pero es una opción interesante. Dino Wrestler Pancratops es simplemente una destrucción general, incluso si lo dejan en modo de ataque y no tiene el aumento de poder puede ser una buena opción. Drag Down into the Grave hay que ir por la carta de poder o los complementos, cartas que les generen ventaja como Pot of Extravagance. Enemy Controller podría ser buena para poder robar a Edlic, pero no la recomendaría en primer lugar. Eradicator Epidemic Virus, hay que decir trampas, entorpece mucho un turno, pero rápidamente se pueden estar recomponiendo, así que hay que aprovechar este mismo. Evenly Match castiga muchísimo, es una carta tremenda. Floodgate Trap Hole quita a Edlic del campo, lo cual es algo excelente. Harpy's Feather Duster obliga a utilizar todas las cartas o su misma negación. Heavy Storm Duster es una 2x1, también podemos detener con esto a Guaquero o Conquistador. Ice Dragon's Prison hay que encadenar al efecto que saque a Edlic del cementerio. Con esto podemos obtener mucho más valor y cuando podemos resolverlo es un efecto tremendo, pero es un tanto difícil de poder estar utilizando. Los Kaijus nos van a simplificar el campo, todavía pueden poner una segunda copia, pero de no ser así prácticamente nos compra un turno. Lightning Storm obliga a utilizar todos sus recursos, es como Harpy's Feather Duster. Lullaby of Obedience es una carta interesante. Usualmente los decks de Edlic utilizan dos copias de este. Si ya nos deshicimos de la primera copia, podemos robar la segunda y con esto prácticamente desactivamos el deck. Mind Control para poder quitar a Edlic del campo. My Body as a Shield para pelear contra el efecto de Edlic o de Conquistador. Pianísimo para exactamente la misma interacción. Quaking Mirror Force para poder quitar a Edlic del campo, incluso no deja que este se cambie de posición. Silent Graveyard puede frenar el avance del deck por un turno. Para las cartas de Solemn hay que detener la invocación de Edlic. Storming Mirror Force lo está quitando de la mano y obliga a que gaste recursos para volverlo a poner allí. Tenji Spirit Vishuda lo quita del campo, es exactamente lo mismo. Si no pueden poner
poner la segunda copia los pone muy atrás en el duelo. Torrential Tribute en la invocación de Vaquero Conquistador. Este es un tanto peculiar porque si Edlic está protegido no tiene mucho más valor. Triple Tactic Talents, hay que robar a Edlic, es el mejor valor. Twin Twisters para las cartas boca abajo o idealmente Conquistador o Vaquero. Y por último Wiretap, que no solamente niega, sino que esta carta no cae al cementerio y la regresa al deck, así que no va a generarle muchos más recursos. Luego tenemos a los Virtual Ward, y estos son posiblemente los más peculiares que tenemos en la lista. Es un deck enfocado a invocar múltiples monstruos de nivel 3 y 6, y estos mismos se enfocan en poder invocar monstruos de Synchro y Dexy de rangos y niveles de 3, 6, 9 y algunas veces de nivel 12. Su estilo de juego es por completo un toolbox. Gracias a esta característica tan específica de los monstruos de Synchro y Dexy, pueden estar utilizando el que vayan a necesitar para la situación que se les está presentando, aunque tienen un increíble control debido a la pasmosa facilidad de poder invocar al True King of All Calamities. Incluso en algunos turnos pueden llegar a invocar dos. Algunas consideraciones que deben de tener para este deck es que es increíblemente dependiente de que haya un nombre Virtual Ward en el campo. Esto puede ser una magia o trampa continua o simplemente un monstruo, pero si no hay una carta en el campo cumpliendo esta característica no pueden hacer mucho. Sus monstruos no activan efectos en el campo. Los complementos, es decir los Synchros y los Exys a los cuales queremos llegar, sí están activando en el campo, pero esto les da la posibilidad de poder jugar alrededor de cartas importantes como Infinite Impermanence o Effect Veiler. Debido a su estilo de juego de que pueden corregir la mano, pueden estar preparando el campo antes de poner siquiera un monstruo allí, tienen acceso a cartas bastante potentes como Triple Tactic Talents o Cyframe Gear Gamma. Y lo último es que ya que es un deck bastante reciente, puede utilizar prácticamente todas sus cartas a 3, puede utilizar poder de robo como Pot of Desires para poder tener muchos más elementos y en general acaba siendo un deck increíblemente consistente. En caso de que quieran saber mucha más información sobre este mismo arquetipo, tiene un análisis dedicado en solitario a este mismo y también tenemos un video con algunos combos de los cuales son capaces. Para los Floodgates que vamos a utilizar contra Virtual Ward, primero tenemos Abyss Dweller. Este puede detener a Kuke, a King Long y a Nian Nian. Esto sería poder modificar el nivel, poder estar agregando una carta o poder tener un extender. Es una carta interesante pero no sería la primera que utilizaría. Amano Iwato frena al BFD y todos los monstruos. Lastimosamente BFD siempre está acompañado de Kuke, así que es difícil poder capitalizar sobre esta. Anti-Spell Fragrance entorpece mucho el turno. Va a haber algunas manos que tengan muchísimas magias que van a poder generar muchas búsquedas, pero si no las puede estar activando, simplemente quedan como cartas muertas. Deck Lockdown entorpece el turno, pero hay muchas formas de poner monstruos en el campo, deshacerse de esta carta y empezar a jugar. Dimensional Fissure paraliza el turno. Si no pueden generar el cementerio, no pueden jugar. Ghost and Match hay que activarlo cuando están intentando invocar el monstruo del segundo tributo. Esto puede ser en algunos puntos obvios, ya que se están activando efectos desde la mano, que se están intentando revivir monstruos desde el cementerio. Lo puede poner muy atrás. Imperial Iron Wall detiene Kuke, King Long, Pot of Desires y algunas otras cartas. Es una buena opción también. Imperial Order hay que encadenarlo al uso de City o de alguna carta tipo Tech. Puede ser Triple Tactic Talents, Pot of Desires, alguna que se le parezca. Inspector Border, si no tiene un extender natural o City para poder poner a Kuke y destruir esta carta, lo castiga muchísimo. Nightmare Corruptor Iblis, si no tiene Kuke, lo obliga a utilizar su Battle Phase o su invocación de tributo. Si no tiene un monstruo de nivel superior para poderla tributar, entonces lo pone en muchos problemas. Lose One Turn le afecta a los complementos, pero no específicamente a los Virtual Ward, ya que todos estos se activan en la mano. Macrocosmos también paraliza el turno. Majesty's Fiend también acaba paralizando el turno, a menos de que tengan la fortuna de poder tener Kuke. Mistake entorpece el turno, idealmente hay que encadenarlo al efecto que quiera generar la búsqueda. Mystic Mind paraliza el turno, lastimosamente Kuke puede deshacerse de esta fácilmente. Necrovalley frena la mayoría de los efectos ya que tienen algo que ver con el cementerio, pero también Kuke puede salirse fácilmente. Número 41, Baguska detiene los complementos, lo obliga a entrar a la fase de batalla, a estar desperdiciando recursos, y ya que este deck no utiliza links, incluso tiene un uso muy superior, pero todavía es bastante vulnerable a Kuke. Skill Drain es una carta interesante ya que castiga muchísimo los complementos. Podríamos estarlo encadenando a algo fundamental como Cloud Castle o simplemente desde la primera carta, que usualmente son los Synchros de nivel 6 para poder generar mucha más ventaja. Spell Canceller, al igual que Anti-Spell Fragrance o Imperial Order, puede entorpecer mucho los turnos. Summon Limit se lo tenemos que encadenar al intento de la tercera invocación y prácticamente los paraliza. There Can Be Only One se lo tenemos que encadenar al segundo cuerpo o la segunda invocación. Esta también acaba paralizando el turno de forma regular. Unending Nightmare hay que utilizarlo sobre Kuke o King Long. Esto los obliga a utilizar su Normal Summon y va a entorpecer mucho las jugadas. Es una muy buena carta también. Vanity's Fiend, si no tienen Kuke no pueden jugar absolutamente nada. Por la parte de las hand traps tenemos primero Artifact Lancia. Este está deteniendo a Kuke y a King Long, que pueden parecer efectos menores, pero no poder modificar el nivel o no poder destruir los pone muy atrás. Ash Blossom hay que utilizarlo sobre City, que este es el buscador principal y la que va a hacer que las jugadas sean mucho más potentes, sobre Lulu, que es Stratos, o sobre Lily, que es prácticamente el doble Foolish Burial. Cualquiera de estos efectos que puedan detener les puede dar cierta ventaja. Chaos Hunter hay que ponerlo en la primera invocación, es exactamente lo mismo que Artifact Lancia. Diddy Crow hay que utilizarlo al blanco de Cloud Castle, a lo que piensa revivir Lao Lao, pero tengan en consideración que Lao Lao no hace target, o a King Long cuando está cayendo al cementerio para que no les pueda generar la búsqueda. Dimension Shifter
Splitter casi paraliza el turno, hay que utilizarlo inmediatamente. Drolan Lockbird, dependiendo de la mano, lo entorpece o lo paraliza, también es una carta tremenda. Effect Veiler, hay que utilizarlo sobre Cloud Castle o un efecto de sincro que consideren importante, como el Croco Dragon, para poder robar más cartas. Flying Sea, al momento de resolver Cloud Castle, no le va a permitir estar yendo por el BFD. La Ghost Bell and Haunted Mansion, hay que utilizarlo sobre Cloud Castle cuando intenta revivir o sobre Lao Lao para que no dé la extensión. Moonlight Shield es exactamente lo mismo que Effect Veiler sobre Cloud Castle o el efecto del sincro. Ghost Ogre and Snow Rabbit es exactamente lo mismo, la idea es que esté perdiendo el cuerpo adicional para el BFD o que ni siquiera puede estar obteniendo esto mismo. La Ghost Reaper and Winter Cherries, hay que estar yendo por el True King of All Calamities o Shen Shen, idealmente tendría que ser el True King of All Calamities. La Ghost Sister and Spooky Dogwood, contra lo que pueda parecer les puede dar un buen valor, puede incluso comprarles un turno ya que no se caracteriza este deck por poner mucho daño en el campo. No obstante, ya estarían intercambiando una carta por un turno y este intercambio rara vez llega a ser provechoso. No Material, hay que utilizarlo sobre Shen Shen, Cloud Castle o el blanco que estén trayendo de este. La idea es también prevenir que el True King of All Calamities toque el campo. Infinite Impermanence sobre Cloud Castle o el True King of All Calamities, lastimosamente cuando lo estamos utilizando yendo segundo, si tienen Kuke pueden todavía resolver fácilmente este efecto. Nibiru, hay que esperar a la fase final, no ponen negaciones, esta prácticamente nos gana el juego. Saifrim Jirgama, hay que utilizarlo sobre Lulu, que es el Stratos. Cloud Castle, que piensa ir por el segundo monstruo para el True King of All Calamities o el True King of All Calamities cuando vamos segundo. Red Reboot la podemos estar utilizando sobre Kuke, pero tiene que estar seteada. Si esta carta ya está boca arriba previamente, no la podemos estar activando. Saurabis, en respuesta a Kuke, puede ayudarnos a jugar sobre algunas interacciones. Skullmeister sobre Kuke o Nian Nian, no vamos a darle un extender o no le vamos a dar la modificación de los niveles. Para las cartas de side deck, primero tenemos Artifact Lancia, esta frena las jugadas de poder, pueden poner muchos cuerpos en el campo, pero eso no les da absolutamente nada. A Pointer of the Red Lotus, hay que estar yendo por Lulu o Starter, Seed es una muy buena carta de estar quitando. Book of Eclipse frena la construcción del campo, aun cuando va a tener algunos robos al final del turno, es mejor a que lo dejemos poner al True King of All Calamities y todos esos monstruos. Book of Moon al blanco de Cloud Castle o Shen Shen, simplemente para que podamos generar cementerio. Breakthrough Skill sobre Cloud Castle o el monstruo de sincro que estén utilizando como complemento. Called by the Grave en el blanco de Cloud Castle, Nian Nian o lo que quiera revivir Lao Lao, de nuevo no hace target, así que hay que tener cuidado con esto. Crackdown, hay que robar el Virtual Ward en el campo o la pieza para la jugada del Lexi. Crush Card Virus destruye Lulu, Nian Nian y Lily, dependiendo de la mano esto podría ser muchísimo valor. Dark Ruler No More desactiva al BFD y a Shen Shen, todavía tienen a Kuke, todavía pueden estar activando Kuke en respuesta de esta y luego el True King of All Calamities, así que es difícil obtener valor, pero si solamente hay monstruos en el campo es una buena carta. Deck Devastation Virus permite destruir a Lao Lao, a Nian Nian y a Gigi, dependiendo de cuáles tengan estos en mano es qué tan útil va a ser esta carta. Different Dimension Ground paraliza el turno, aún pueden acabar con Kuke, hay que tener cuidado en este aspecto. Dimensional Barrier pueden estar llamando o Synchro o Exi. Recomendaría Synchro porque generalmente estos van a dar alguna ventaja intermedia y con esto ni siquiera van a poder llegar a Exi, pero si gustan esperar a que comprometan recursos y luego paralizar la jugada del True King of All Calamities también es una opción. Dino-Wrestle Pancratops es una carta increíble, podemos con esto deshacernos de Kuke o del True King of All Calamities. Lastimosamente todavía van a poder obtener el valor de una u otra, pero puede estar forzando a que utilicen una de estas cartas. Drag Down into the Grave, tendríamos que estar quitando a City, Lulu o el Starter que le permita poder corregir la mano. Enemy Controller para poder quitar el monstruo Virtual Ward en el campo, alguna pieza de Xi o incluso simplemente para entrar a la fase de batalla y cambiar a defensa y que podamos sacar mayor provecho de esta. Para el Eradicator Epidemic Virus es un tanto peculiar porque lo ideal sería que estemos llamando magias para poder paralizar el turno del oponente, pero si lo que los llega a detener es el uso de Kuke, entonces cuando este esté apareciendo en campo es cuando tienen que estar utilizando esta carta. Es un tanto peculiar su uso, su flexibilidad, pero idealmente tendrían que estar yendo por magias. Floodgate Trap Hole hay que utilizarlo sobre el primer nombre Virtual Ward o sobre alguna pieza clave para una jugada de Synchro o de Xi. Forbidden Chalice para utilizarlo sobre Cloud Castle, el True King of All Calamities o la jugada de Synchro. Forbidden Droplets para exactamente lo mismo, esto puede ser incluso a múltiples monstruos, hay estrategias que pueden poner dos True King of All Calamities. Forbidden Lance da una protección a Kuke, esta es un tanto interesante y podría ayudarnos a jugar sobre muchísimas jugadas. Full Force Virus puede golpear todo lo que tiene que ver con el Virtual World excepto Lily y Gigi, así que puede tener muy buen valor. Harpy's Fair Duster destruye Kuke, quizás sea poco, pero muchas veces es pieza clave para podernos interrumpir. Heavy Storm Duster va a poder destruir Kuke, algunas veces King Long que estén trayendo con City. Ice Dragon's Prison hay que utilizarla una vez que se hayan comprometido recursos, y ya que casi todos sus monstruos son de uno u otro tipo, hay muy buenas formas de sacar valor de esta carta. Para los Kaijus hay que utilizarlo sobre el True King of All Calamities, simplifica muchísimo el juego. Las cartas de Mirror, de destrucción masiva, de remoción masiva también son increíbles. Mirror Force es una muy buena. Quaking Mirror Force, por ejemplo, puede prevenir el uso de Zeus, así que hay que considerar todo esto. Mistaken Arrest hay que encadenarlo al efecto que esté intentando arreglarles la mano. My Body as a Shield permite jugar sobre Kuke o Vermilion Dragon, que es uno de sus complementos de Synchro. Needle Ceiling hay que utilizarla inmediatamente
solamente en cuanto esta carta esté útil. De otra forma, van a empezar a utilizar Synchros, cartas de Xyz y se va a perder la oportunidad. Pianissimo también nos permite jugar sobre Kuke o Vermilion Dragon. Shared Right nos permite hacer múltiples robos, hay que encadenar algo importante como Lulu o King Long. Por la parte de Silent Graveyard no tiene mucho valor a menos de que estén dependiendo de efectos en el cementerio como la modificación de nivel de la mano de Kuke o que se nos esté dando un extender con Nian Nian. Para las cartas de Solemn idealmente hay que hacerlo con la pieza clave. Esto puede ser el primer monstruo que estén poniendo en campo y que con este van a empezar a tirar cartas al cementerio y extender, o pueden estar deteniendo alguna invocación clave como lo puede ser Shen Shen, True King of All Calamities, Zeus o alguna que se parezca. Storming Mirror Force también es remoción masiva. Incluso como están comprometiendo muchas jugadas para el extra deck, entonces estas simplemente regresan al extra deck y van a perder todos los recursos en el proceso. Super Polimerización permite ir por el Starving Venom Dragon o por el Modragon of the Swamp, sea que se quedan con doble True King of All Calamities o que se quedan con True King of All Calamities y Shen Shen. Esta carta puede deshacerse de ambas fácilmente y no se puede responder. Torrential Tribute hay que activarla cuando se estén comprometiendo recursos o cuando esté apareciendo el monstruo jefe, ya que no es muy común que pongan negaciones. Triple Tactic Talents hay que utilizarlo después de BFD para poder hacerle lo mismo al oponente. Twin Twisters hay que utilizarlo sobre Kuke o King Long. White Howling hay que hacerlo a la menor oportunidad y entorpece el turno en muchos puntos. Y por último el uso de Xien Core sobre el True King of All Calamities para que simplemente no tengamos que lidiar con este. Y el último de estos contendientes es el Zodiac. Es un deck que está completamente enfocado en la invocación de Xyz, con el giro de que para llevar a cabo estas mismas solamente se necesita un material, y para poder estar cambiando de monstruo no necesitamos monstruos adicionales, simplemente necesitamos el mismo nombre Zodiac y estar poniendo uno y otro encima. Gracias a esta capacidad de poder armar sus jugadas con solamente una carta, de forma similar a Dogmatica Invoked, pueden utilizar muchísimos complementos para poder hacer sus campos mucho más fuertes, para poder paralizar al oponente en su turno, para poder entorpecer sus jugadas, o incluso cuando están simplemente yendo segundos para poderlo romper. Incluso la adición reciente de Zeus a la lista de cartas que podemos utilizar hizo este plan incluso mucho más simple. Algunos factores que deben de tener en consideración para este deck es que es muy peculiar, que no le afectan muchas de las cosas de las cuales hemos hablado. No depende completamente del cementerio, no depende de estar buscando cartas específicas. Es muy difícil de poder castigar este deck en el aspecto de estar negando un efecto, porque simplemente tienen que poner otro nombre encima y pueden seguir jugando, aunque de esta misma forma le afecta muchísimo perder sus cartas. Si se las destruimos, tributamos, enviamos, entonces van a estar en muchas dificultades. Lo más particular de esto es que es un deck increíblemente dependiente a su normal summon, y si por alguna razón no puede acceder a su extra deck, realmente no tiene nada que hacer. Por último vamos a revisar los Floodgates que podemos utilizar contra Zodiac. El primero es Amano Iwatu, y este es bastante simple. Desactiva Trident, Zeus, Hand Traps, y a menos de que la versión esté utilizando algunas cartas de magia o de trampa, prácticamente puede dejar al oponente sin jugar. Anti-Spell Fragrance va a depender de la mano, pero puede estar alentando muchísimo. Va a castigar cartas como Barrage, Desires, Fire Formation, Tenki y algunas otras. Deck Lockdown va a frenar los buscadores, lo cual puede ser muy bueno, pero con tantas posibilidades de estar abriendo una carta, es difícil poder sacar provecho de esta. Denko Seca puede paralizar magias y trampas, dependiendo de la versión puede tener buen valor. Imperial Order alenta, va a depender de la mano, e idealmente tenemos que estar encadenando esta. Inspector Border obliga a utilizar Trident, no es la mejor carta de estar teniendo en esto, pero sí está entorpeciendo un tanto el combo. Nightmare Corruptor Ibli obliga a utilizar links o entrar a la fase de batalla. Va a depender mucho de qué monstruos tenga en su extra deck sobre cuál va a acabar siendo. Lose One Turn entorpece por completo el turno e incluso evita que puedan estar invocando a Zeus. Macrocosmos obliga a ir por Trident, de otra forma no pueden hacer ningún combo. Majesty's Fiend es una carta increíble porque los convierte a todos en vainillas. Mistake puede detener Tenki, lastimosamente esto es lo único que podría estar deteniendo, pero en un caso específico podría ser una carta de buen valor. Mystic Mind forza el uso de Trident o de Zeus, con esto después podemos jugar en paz o incluso podemos ponerlo bajo el lock de esta carta. Necrovalley entorpece algunas jugadas, aunque fácilmente pueden ir por Trident y luego hacerlas normalmente. El número 41 Baguska castiga muchísimo, ya que este no se enfoca en estar yendo por links. Tiene algunos en caso de emergencia, pero se enfoca demasiado en Xyz y esta acaba siendo muy castigada. Quiet Life lo paraliza por completo. De forma evidente, si tienen Barrage van a poder jugar sobre esto, pero de no ser así van a tener que saltar el turno. Skill Drain castiga en múltiples puntos, no deja que Zeus obtenga su máximo valor. Trident, Chakanine y otras cartas no tienen valor. Summon Limit bien colocado paraliza, y usualmente va a acabar siendo con un Zodiac que no tiene mucho valor. Derkan Only One lo paraliza por completo. Y Vanity's Fiend, si no tienen Impermanence o alguna forma de deshacerse de esta carta, de ponerle boca abajo, de quitarle su efecto, prácticamente nos da la victoria. Para las Hand Traps primero tengo Artifact Lancia, esta puede detener a Desires o el efecto de Whip Tail, no castiga específicamente el funcionamiento del deck, pero podría detener cierta ventaja. Ash Blossom and Joyous Spring va a depender de la mano del rival, lo pueden utilizar sobre Trident y va a entorpecer mucho la jugada. Contact sí va a entorpecer mucho el turno, de nuevo va a depender mucho de qué complementos tengan en el extra deck. Diddy Crow hay que lanzarlo al target de Chakanine o a lo que piensen estar regresando con Ram Ram o Tiger Mortar. Effect Veiler va a depender de los complementos, se lo pueden estar lanzando a Ratpeer, a Trident, a Whiptail, a Chakanine, va a depender mucho.
mucho. Evenly Match castiga mucho las versiones de magias y trampas, pero todavía pueden quedar con Trident y por extensión por Zeus. Flying Sea, si no tienen Barrage, les acaba el turno por completo. Ghost Bell and Haunted Mansion hay que lanzársela a Chakanine y les paraliza el turno. Ghost Bell hay que lanzarlo a Chakanine y muchas veces acaba terminando el turno. Ghost Ogre and Snow Rabbit hay que lanzarlo a Barrage o a jugadas de Xyz específicas para que lo que sea que les quede en el campo no les vaya a dar ninguna clase de valor. Ghost Reaper and Winter Cherries, lo ideal sería utilizar a Zeus, pero si están en budget pueden ir por Borbow, por Trident o alguna otra carta. No Material, cualquier monstruo de Xyz que caiga en el campo es bueno, siempre y cuando no sea Trident o Zeus. Infinite Impermanence va a depender mucho de los complementos. Se lo pueden lanzar a Ratpeer, a Whiptail, a Trident, a Chakanine. Hay muchos puntos en los cuales les puede dar beneficio. Incluso si van segundo, con esto pueden desactivar la interacción. Nibiru, con esto prácticamente ganan el juego. Saeframe Jirgama para poder golpear cualquier efecto. Si no tienen Barrage, acaban pasando el turno. Sauravis para poder jugar sobre Trident. Skullmaista sobre el efecto de Ram Ram y los obliga a simplemente acabar en Trident. Para las cartas de side deck tenemos a Alpha, force el uso de la interacción y ya que solamente tienen un monstruo, esto castiga muchísimo. Artifact Sight paraliza el turno por completo, no pueden hacer nada. Appointer of the Red Lotus es la aplicación general. Vayan por el starter, vayan por la carta de poder. Book of Eclipse y Book of Moon paraliza el turno, desactiva el campo. Incluso si la están utilizando cuando el oponente va segundo, con esto no van a permitir que esté utilizando sus jugadas de Xyz. Caught by the Grave hay que ir por el blanco de Tiger Mortar, de Chakanine o cuando Ram Ram está intentando activar en cementerio. Chain Disappearance va a depender mucho el momento del juego. Prácticamente cualquier monstruo de Xyz es vulnerable a esta carta, pero idealmente tendrían que estar yendo por Ratpeer. Crackdown a su normal summon o a su complemento y les paraliza el turno. Darkhold simplifica el campo porque solamente tienen un monstruo, idealmente esto debe ser así. Dark Ruler No More simplifica el campo, sea que se estén enfrentando a Zeus, a Trident. Dimensional Barrier solamente tienen que llamar Xyz y tienen que pasar el turno. Dino Wrestle Pancratops forza entre 1 y 2 interacciones, hay que entrar a fase de batalla, hay que destruir algo y cuando el oponente pierde ese recurso o lo obliguemos a utilizar algún efecto, nosotros vamos a encadenar para su efecto. Drag Down into the Grave hay que ir por el starter, por la carta que mayor valor le esté dando. Enemy Controller pide una alta inversión, de no ser así pueden poner un monstruo en defensa y pasarle encima fácilmente. Evenly Match castiga mucho las versiones de magias y trampas. Floodgate Trap Hole en cualquier momento les va a paralizar el turno, es una carta tremenda. Forbidden Chalice hay que seleccionar un efecto importante como el de Ratpeer, el de Trident, el de Chakanine. Forbidden Droplet para exactamente lo mismo, esta no hace target así que incluso puede ser mucho mejor. Full Force Virus prácticamente destruye todos los starters, no destruye a Ram Ram por su defensa pero podría llegar a paralizar el turno. Harpy's Fair Duster castiga las versiones de magia y trampa. Ice Dragon's Prisons le puede remover varias piezas esenciales, esta sí es una carta tremenda. Interrupted Kaiju Slumber va a permitir simplificar el campo. Kaijus para poder deshacernos de Trident, de Megaclops o de Zeus también es una carta muy buena. Lava Golem esto es un tanto específica porque no es tan fácil de poder resolver como por ejemplo un Kaiju, pero también les va a limpiar el campo. Lightning Storm va a acabar limpiando monstruos y o magias y trampas. Esta no siempre tiene tanto valor porque Trident usualmente está en modo de defensa. Mind Control va a forzar la interacción del oponente. Mirror Force es destrucción masiva, va a detener que aparezca Zeus en el campo. Mistaken Arrest detiene Tenki pero va a depender mucho de la mano. My Body as a Shield puede detener a Barrage o Trident. Pianísimo para protegernos de Trident. La Quaking Mirror Force va a trabar a los monstruos de Xyz y ya que no tienen monstruos de nivel 5 superior que puedan estar invocando de manera normal, vamos a poder ganar todos los turnos que necesitemos. Raigeki porque simplifica el campo. El Solemn Brigade hay que utilizarla en la normal summon o en algún recurso importante. Storming Mirror Force le regresa las cartas a la mano. Lastimosamente todavía las pueden sacar fácilmente debido a que son monstruos de extra deck y por su mecánica es fácil sacarlas, pero también tiene buen valor. Swords of Concealing Light obliga a utilizar la interacción. Si no tienen Trident, tiene muy buen valor. Torrential Tribute contra cualquier invocación importante puede ser la primera o cuando ya utilizaron la mayoría de sus recursos. Triple Tactic Talents es muy simple de poder utilizar, de poder provocar y va a depender si se quieren hacer de su monstruo como lo puede ser por ejemplo Zeus, aunque van a acabar utilizando su efecto simplemente para no darles el beneficio, pero también le pueden estar quitando algo de la mano. Twin Twister es útil contra versiones de magia o trampa y por último Xyz Core para poder seleccionar a Trident o Zeus y no tener que lidiar con estos. Eso cubriría todo lo referente a este video. La idea es que tengan una noción de cómo pueden estar utilizando muchas de estas cartas para poder castigar al oponente, para que tengan muchas mejores posibilidades de poder jugar. Muchas de estas, como mencioné, van a depender de momentos de juego, su construcción, qué tan buena es la mano del oponente, qué tan buena es su mano, pero esto acaba siendo simplemente una guía, es de hecho el primer vistazo y la idea es poder pulir este mismo concepto para poder ayudar mucho más. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció la cobertura para este mismo tema. ¿Qué deck competitivo hizo falta? ¿Qué carta o interacción específica no mencionamos o podríamos cambiar para poder tener mucho más valor? ¿Y qué cartas o cambios valdría la pena hacer a este formato para la siguiente edición? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.